Su madre le dijo que volvería y el pequeño esperó por 3 días en el mismo lugar hasta que pasó esto. Cuando Heidi le dijo a su hijo que la esperara allí, sin importar lo que sucediera, que no se moviera del sitio, ella esperaba volver. Había decidido jugarse su suerte y la del niño, y confiaba poder salir victoriosa de los peligros trámites a los que se enfrentaría. Pero lastimosamente, las cosas no salieron como ella lo esperaba. Mijail, su hijo, debió ver cómo pasaban las horas y las personas, sin que su madre apareciera por ningún lado. El niño no se movió ni siquiera cuando la noche cayó, y el frío comenzó a invadirlo. Improvisó una almohada con unas piedras de la calle, y se acostó a dormir. A la mañana siguiente, siguió esperando allí a su madre. Confiaba en ella con todo su corazón, y por su cabeza no pasaba la idea de que pudiera abandonarlo. De modo que, pese al hambre y pese al sol, Mijail continuó en ese pedazo de calle esperando a su madre. Duró allí 3 días, hasta que un transeúnte que pasaba por allí a diario se fijó en el niño. Tuvo la impresión de que algo raro sucedía y decidió comunicar a la policía. Los agentes de policía no le prestaron mucha atención en un principio a aquella historia. Después de años investigando asesinatos y persiguiendo a toda clase de criminales, un niño en la calle no suponía ninguna novedad para ellos. No es que fueran insensibles, la mayoría de ellos tenía hijos y sabía lo que era dar amor, pero el problema de los niños sin techo era un fenómeno muy grande y se salía de sus manos dar solución a cada uno de estos casos. No obstante, a manera de rutina decidieron enviar a uno de sus agentes a donde estaba el pequeño. El hombre intentó darle una moneda al niño, pero Mijail la rechazó. Esto llamó poderosamente la atención del policía, pues en el perfil de la calle no encajaba que los pequeños se negaran a recibir el dinero que les ofrecían. Le preguntó el motivo y Mijail le contestó que su madre le había enseñado a no recibir nada de desconocidos. Y entonces el policía acabó de confirmar que algo raro estaba pasando allí. Si el niño tenía madre, y si ésta le daba consejos y amor, ¿cómo era posible que el niño durmiera en la calle? ¿Dónde estaba acaso la madre? Le preguntaron por ella a Mijail, y este le contestó que ella le había dicho 3 días atrás que lo esperara allí, pero no había vuelto más. El policía quiso dar el caso por cerrado. Todo había sido impresiones de él. Se trataba simplemente de un caso típico de abandono, y hasta pensó en retirarse nuevamente hacia la estación de policía, pensando más en hacerle un poco más de compañía a Mijail que en encontrar alguna información que le permitiera dar con el paradero de su madre. Le preguntó al chico con quién se iba a encontrar ella. La respuesta dejó helado al policía. El niño le dijo, con un señor al que le dicen el patrón. El patrón era el criminal más buscado por la policía en la ciudad. Llevaban años persiguiéndolo, pero ni siquiera se sentían cerca de él. No conocían su verdadero nombre y apenas sabían que todos se dirigían a él como el patrón, porque era el jefe de una peligrosa red de negocios ilegales que había nacido en la ciudad y ya se había extendido por el territorio nacional. Todos los delincuentes capturados de esta peligrosa banda criminal se negaron a dar alguna información concreta que permitiera identificar a el patrón, y quienes intentaron hablar fueron asesinados en las cárceles en las que estaban recluidos. Por todo ello, apenas dijo eso, el policía tomó a Mijail consigo y lo llevó a la estación de policía. Le costó trabajo porque el niño seguía insistiendo en quedarse allí esperando a su madre, pero el policía recurrió a la autoridad de su uniforme y logró que el chico lo acompañara. En realidad, Mijail tampoco pudo dar mayor información allí en la estación. Solo sabía eso, que su madre le había dicho que lo esperara allí porque iba a encontrarse con el patrón. Esta información, sin embargo, le permitió a los policías determinar que el patrón se encontraba en la ciudad. Decidieron revisar las cámaras de seguridad del día en que Heidi, la madre de Mijail, lo había dejado en la calle y seguir su ruta. El último lugar al que había entrado la mujer era un edificio industrial abandonado, así que decidieron organizar un operativo allí para ver si lograban dar con la mujer, y con suerte,
con el patrón. Cientos de policías acordonaron la zona y vociferaron a través de altos parlantes que los tenían rodeados, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Al ingresar, no encontraron a ninguna persona en el lugar. No obstante, no todo fue en vano. La zona daba claras muestras de haber estado ocupada hacía pocos días. Habían cadenas, rastros de sangre y de drogas. El cerco se estrechaba. Parecía evidente que el patrón había estado allí. Para comprobarlo, los policías enviaron los rastros de sangre al laboratorio e hicieron cotejar los resultados con el ADN del pequeño Mijaíl. No sabían si alegrarse o entristecerse. La coincidencia del ADN permitía determinar que aquella sangre encontrada era de Heidi, la madre de Mijaíl. Eso les permitía comprobar que la persona a la que estaban persiguiendo era efectivamente el patrón. Pero a su vez, les hacía temer lo peor, que Heidi estuviera muerta y que el pequeño Mijaíl, con el que ya estaban empezando a encariñar, se fuera a quedar huérfano. La alegría inicial, sin embargo, duró poco. Durante las siguientes semanas la investigación volvió a estancarse y el rastro del patrón volvió a desaparecer. Pero entonces, la policía recibió una llamada de un empleado de un prestigioso restaurante de la ciudad. Según les dijo, allí encontró, escrito en un papel higiénico del baño de mujeres, un mensaje oculto que decía: «Salven a Mijaíl». El empleado se lo mostró al dueño del restaurante, pero este escondió el papel y le preguntó con mucha precaución si ya había tocado el tema con alguien más. Al recibir un no como respuesta, le dijo a su trabajador que si quería seguir con vida, no dijera a nadie de la existencia de ese mensaje. El empleado supo enseguida que allí estaba sucediendo algo raro y decidió informar a las autoridades. La policía decidió enviar diariamente a un agente encubierto a comer a ese restaurante a la espera de encontrar alguna información que sirviera de utilidad. Durante días, el esfuerzo fue infructuoso, pero tras 2 semanas, todo valió la pena. El dueño del restaurante se acercó a la gente pidiéndole disculpas porque al día siguiente no podían atenderlo, ya que el restaurante cerraría sus puertas para un evento privado. Al día siguiente, el policía captó la llegada de carros lujosos y blindados al parqueadero del restaurante. Tomar una decisión resultaba arriesgado. Podía tratarse de una reunión completamente normal, y si la policía irrumpía allí inútilmente, echarían a perder lo poco que avanzaron en la investigación. Pero decidieron arriesgarse. Tramitaron en tiempo récord una orden de allanamiento y acordonaron el restaurante. Ni siquiera el policía más optimista pensó que allí pudiera encontrarse verdaderamente el patrón. Pero para sorpresa de todos, los policías fueron recibidos con disparos. El tiroteo se extendió a lo largo de horas y los policías debieron solicitar refuerzos de la ciudad cercana. Pero finalmente, los hombres de adentro se rindieron. Eran el patrón y sus guardaespaldas. Había muerto al lado y lado, y los policías temieron lo peor por Heidi, pues supieron que estaban con ellos, y así era. Pero milagrosamente la mujer logró sobrevivir, tirándose al piso apenas empezó el tiroteo y saliendo apenas heridas en una pierna. En el hospital, luego de reencontrarse con su hijo Mijaíl, abrazarse y decirle cuánto lo quería, las autoridades procedieron a interrogar a Heidi para que explicara por qué no había vuelto con su hijo y cuál era la relación con el patrón. La mujer, muy segura de sí misma, contó la verdad a la policía. Ella contó que al patrón, antes de que fuera un peligroso criminal, el mismo día que supo que estaba embarazada y antes de que alcanzara a decírselo, él acabó con su relación. Sin ningún tipo de vergüenza, le dijo que tendría mucho dinero y que podría conseguirse a las mujeres que quisiera, así que no quería estar más con ella. Heidi, que intuyó que su novio estaba en negocios turbios, decidió no decirle nada del embarazo y criar a su hijo sola con ella. Pero un par de años después, al ser echada de su casa por no tener con qué pagar el alquiler, desesperada, decidió ir en busca del padre del chico, contarle la verdad y pedirle dinero para el niño, pero las cosas no salieron como quería. El patrón estaba ebrio ese día, no le creyó la existencia del hijo y la obligó bajo amenaza de asesinarla a convertirse en su dama de compañía.
Afortunadamente, la policía la salvó. Heidi recibió una parte de los bienes incautados a el patrón. Y desde entonces, ella y Mijail ya no tendrían que volver a pasar hambre. Si el vídeo te gustó, no olvides darle like, dejar tu opinión en la caja de comentarios, suscribirte para conocer más historias como esta y compártela con tus amigos y familiares. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.